Hola mis queridos hermanos, queridos amigos, estamos preparados para tener un estudio bíblico de hoy que es día 13 de julio, lunes 13 de julio. Y vamos a continuar con nuestra serie de estudios. Hoy nos volvemos a detener en la serie que va sobre la iglesia. Tenemos varias series porque estamos cada día perseverando en los estudios bíblicos. Y hoy volvemos a la serie sobre la iglesia, en la que estamos viendo en las dos últimas clases, esta será la tercera, acerca de peligros dentro de la iglesia, peligros a evitar dentro de la iglesia. Entonces, bueno, hoy hemos titulado el estudio El peligro de ser legalistas y de las divisiones dentro de la iglesia. El peligro de ser legalistas y el peligro de las divisiones. Son males que afectan a la iglesia, así que bueno, necesitamos esa reflexión un día más para que la palabra de Dios nos alimente, llegar a recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros. Así que bueno, espero que hayáis venido con ganas de poder estudiar la palabra de Dios. Y ya hay hermanos que estaban ahí esperando por lo que veo, porque ya Benito ha escrito sus saludos, bendiciones. Y también Germán, bendiciones Germán. Y bueno, pues todos los hermanos que se van conectando poco a poco, vamos a tener este tiempo para estudiar la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración, así nos ponemos en las manos de Dios, confiamos en Él, que Él nos guíe y nos lleve a lo largo de este estudio, y de esa manera pues con la expectativa de ver que sea el Espíritu Santo el que nos esté enseñando todas las cosas. ¿Os parece? Buenas tardes, Juan Bermudo, también veo tu saludo que has escrito en el chat en directo por este Facebook. Como hemos dicho antes, de hoy, lunes 13 de julio. Lunes 13 de julio. Vamos a orar y nos ponemos en las manos de Dios. Señor, muchas gracias. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de venir delante de ti, abrir tu palabra y recibir todo lo que tú nos quieras decir. Tu palabra siempre está dispuesta a hablarnos. Tú siempre quieres decirnos cosas. Por eso, Señor, queremos disponer nuestro corazón y te pedimos que nos guíes, que nos estés guiando, Señor, en este estudio, para que todo lo que digamos venga de ti y también al recibirlo, que venga conforme a tu voluntad y que estemos dispuestos con un corazón sensible a escuchar y recibir lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Creemos que tu palabra es viva y poderosa para transformar nuestras vidas y que cada día necesitamos recibir ese alimento espiritual. Por eso estamos aquí un día más. Te doy gracias por mis hermanos que hoy lunes han escogido estar en directo a través de Facebook para recibir este estudio, y los que no pueden en directo y lo ven en diferido, pues también bendícelos, bendícenos. Quedamos en tus manos descansando y rogándote esta tu dirección. Gracias, Padre, porque siempre estás con nosotros. Te agradecemos todo y te pedimos todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues veo también que José Luis ha saludado por el chat en directo y Fernando también ha dado bendiciones para todos. Bendiciones, hermanos. Buenas tardes, me alegro que estéis aquí preparados para tener este estudio. Ya sabéis que hemos titulado este estudio dentro de la serie sobre la iglesia. Será el tercer día que estamos considerando peligros que pueden surgir dentro de la iglesia, en nuestras vidas como miembros de la iglesia. Y hoy hemos titulado este estudio El peligro de ser legalistas, el legalismo, y también el peligro de la división. Vamos a meditar en estas dos cosas. Uno podría pensar que ser legalista es bueno, es positivo. O sea, legalista nos habla de la ley, de lo que es legal, de guardar la norma,
y en principio pues estar dispuestos a guardar las normas tendría que ser positivo, pero el concepto legalista tiene una connotación negativa y es porque, bueno, como vamos a meditar, cuando se trata de hacer más énfasis en la ley que en las personas, caemos en un error. La ley Dios la dio para bendecir a su pueblo, para bendecirnos. Dios, como un buen papá que es para nosotros, que nos ama, que quiere evitarnos todo lo que sea malo, nos tiene que advertir, nos tiene que decir esto no lo podéis hacer, esto tenéis que hacerlo. De ahí viene su ley, de ahí vienen sus mandamientos. Entonces nosotros siempre tenemos que interpretar todo eso viendo desde esa perspectiva que todo lo que Dios nos ha mandado es para bendecirnos. Cuando la ley se convierte en lo importante y la persona está al servicio de la ley, como le pasaba al pueblo en el antiguo Israel, se volvieron esclavos de la ley, entonces tenemos un problema. Y a veces en la iglesia podemos caer en el error de convertirnos en ser demasiado legalistas, estar siempre mirando con lupa a ver que nadie se salga de la raya, de la línea, porque si alguien se sale ahí estamos dispuestos siempre a castigar y hacer. Pero eso es lo que hacían los fariseos y lo hacían de una forma discriminatoria, porque pasaban por alto según qué de pecados y defectos aún en sus propias vidas, y en cambio veían lo pequeñito ahí en la vida de los demás. Por eso Jesús dijo, tragáis el camello y coláis el mosquito. Entonces, bueno, vamos a meditar en todas esas cosas esta tarde y ya veo que somos un buen grupo, así que vamos a ir profundizando. Buenas tardes, José María, buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, Juan Vázquez. Qué bueno poder volver a veros un día más. Vamos sumando. Y no pierdas de vista que, aunque de pronto a lo mejor tú no estás viendo algo así como muy vistoso, la palabra de Dios penetra en nosotros y va provocando ese cambio poderoso. Poco a poco la palabra de Dios va transformando, nos va cambiando nuestra forma de pensar, nos va moldeando a la imagen de lo que Dios quiere para nosotros. Te aseguro que si te dejas moldear a la imagen de Dios, estarás en el mejor lugar posible. Serás realmente lo que deberías ser, lo que te va a hacer sentir mejor, más lleno de gozo, porque Dios te ama. Buenas tardes, Paco, Rosario. Buenas tardes, Liliana. Y bueno, ya me pongo con el estudio. Seguramente más hermanos se conecten y saluden, pero vamos a ir ya viendo peligros en la iglesia, el legalismo. Vamos a ir a ver un capítulo, Hechos 15, que hemos mencionado en algunas clases de estos días atrás, pero hoy vamos a ir al mismo texto y vamos a meditarlo, vamos a estudiar un poquito ahí. Porque uno de los problemas con los que se encuentra la iglesia, nada más empezar, o sea que los problemas no es que hayan surgido, según qué problemas no es que hayan surgido ahora, son problemas que ya venían desde el principio. Siempre ha habido problemas en la iglesia, aun cuando la iglesia pueda estar en un momento de avivamiento, siempre hay filtraciones dentro de la iglesia con problemas. Y son peligros que tenemos que considerar, tener en cuenta, evitar, y si vienen, sanarlos, tratarlos, para que esos problemas no impidan la obra que Dios quiere hacer en el mundo a través de la iglesia. Recuerda que tenemos un enemigo y nuestro enemigo siempre está activo, hace guerra contra nosotros y tenemos que enfocar esa guerra tal como la Biblia nos enseña. No como en algunas iglesias se interpreta guerra espiritual y hay predicadores que hasta se visten de uniforme militar y todo. Bueno, cada uno con su religión, ¿no? Cada uno que lo enfoque como quiera. Pero la guerra que libramos es espiritual, es una guerra que no es contra carne y sangre. O sea, lo que el hombre nos puede hacer en la carne, a Dios le resta importancia, eso no es importante. Aquí lo importante es dónde estás en fe, es lo que estás haciendo, es que prediques la palabra y te estés llenando de la palabra. Esas son las cosas fundamentales para
estar dentro de esa batalla en victoria, porque recuerda que Cristo ya venció. En la cruz Él venció y sometió bajo sus pies a todos esos poderes espirituales. Entonces esa victoria es para nosotros, es nuestra, porque nosotros no vamos por nuestra cuenta, vamos a las órdenes de nuestro Señor, que es Jesús. Él es el que edifica la iglesia y Él es el que trata con nosotros. Amén. Vamos a leer entonces en Hechos de los Apóstoles, ahora que ya está Carmen y Cecilia conectadas y han saludado en el chat. Pues bien, buenas tardes. Vamos a ver en Hechos 15. Este capítulo se conoce como el primer concilio de la Iglesia cristiana, porque precisamente ahí se tenía que tratar una serie de problemas importantes y tenía que ver con el legalismo, tenía que ver con los judíos que ahora se están metiendo dentro de la Iglesia y están tratando de que la Iglesia sea el reflejo de lo que vivía Israel en el Antiguo Testamento. Un pueblo legalista, fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, los líderes que estaban delante de la religión judaica siempre velaban por la ley, siempre perseguían a todos si fallaban en algún aspecto de la ley. A Jesús lo persiguieron, lo miraban con lupa para aplicarle el legalismo. No se puede hacer nada en sábado. Siempre lo estaban vigilando. No se atreverá a sanar a este en sábado. ¿Cómo es que dejó que sus discípulos recojan espigas en día sábado? Siempre estaban vigilándole. Después vamos a hablar también de eso. Pero vamos a analizar este capítulo de Hechos, capítulo 15, donde vemos que los primeros creyentes tuvieron que tratar este tema. Y dice ahí en el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vale, ese era un problema dentro de la iglesia, porque ahora la iglesia no para de crecer, cada día hay convertidos. Recuerda, solo el primer día que viene el Espíritu Santo sobre los creyentes y de alguna forma se inaugura esta nueva etapa a la que denominamos iglesia. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente y Cristo va a estar haciendo un trabajo de edificar su iglesia de muchas formas, nombrando a los diferentes ministerios, el Espíritu Santo ministrando dones. O sea, ahí hay un trabajo espiritual que quizás no lo podamos ver así en el momento en el Espíritu, pero vemos el fruto, vemos cómo el Señor se mueve y actúa en nuestra propia vida. Entonces, estos que venían de Judea, los judíos, los que venían aún con la religión judía, estábamos estudiando estos días atrás, no sé si fue antes de ayer, que todo lo que era del Antiguo Testamento tuvo cumplimiento en el Nuevo. Ayer era en el estudio de hermenéutica, viendo los tipos. Decíamos que en el Antiguo Testamento mucho de lo que había era tipo de cosas del Nuevo Testamento, tipos de Cristo, tipos del sacrificio de Cristo. Cuando vino Cristo, aquello ya dejó de tener su validez. Y entonces ahora en Cristo hubo cumplimiento. Y en Cristo las cosas ocurren una vez y para siempre. Pero algunos judíos no entendieron esto y querían seguir todavía arrastrando los ritos, la ley, todas estas ordenanzas, preceptos, normas. Entonces estos venían a las iglesias y les decían a los nuevos convertidos, claro, muchos de los nuevos convertidos eran gentiles, eran griegos y de otras nacionalidades. Entonces les enseñaban, sí, no, ahora ya sois nuestros hermanos, dice que les enseñaban a los hermanos. Sois nuestros hermanos en la fe, pero os faltan cosas, tenéis que guardar la ley. Tenéis que, lo primero, circuncidaros. La circuncisión, tú sabes que era una señal que Dios estableció para diferenciar a su pueblo de entre todos los otros pueblos. Dios manda que en Israel todo varón, cuando nacía, a los 8 días del nacimiento, tenía que ser circuncidado.
Bueno, todos creo que sabéis lo que es la circuncisión. La circuncisión era cortar un trozo del prepucio, del pene del hombre, la piel, pues se cortaba un trozo del prepucio, y entonces pues eso tenía la función de ser una señal para que todos supiesen que este es mi pueblo y que las personas dijesen yo soy parte del pueblo de Dios. A la vez tenía una parte higiénica, porque te recuerdo que en los años en los que esto ocurría en el antiguo Israel, hace ya algunos miles de años atrás, la higiene pues no era muy favorable, no había medios. Entonces, bueno, si no hay una higiene en las partes íntimas, una buena higiene genital, eso puede generar muchos problemas y podría llegar a producir mortandad. Entonces Dios, en muchas de las normas que les daba a su pueblo, había una parte espiritual, una enseñanza que tenía que ver con cosas espirituales, referencias visuales, que ellos aprendiesen cosas, pero que tuviesen en cuenta lo que eso representaba espiritualmente. Y a la vez, eso tenía un efecto sanitario. Cuando Dios les prohibía comer según qué alimentos, cuando Dios les enseñaba la cuarentena, si había sospechas de que hubiesen entrado en focos de infección, sobre todo cuando había sangre de por medio, tenían que estar en cuarentena. Las mujeres al atravesar la menstruación vivían en el desierto, hermanos, no había agua corriente, era todo con tierra, era todo con calor, era todo sucio. Entonces Dios preservó la sanidad de su pueblo y les instruyó, les educó en eso. Pero el pueblo no entendía bien estas cosas. Lo hacían todo, lo llevaban todo a un nivel así como muy místico, y todo era religión y todo, teníamos que guardar esto, ¿no? Y entonces ahora en Cristo queremos arrastrar con todo eso a los gentiles, los nuevos convertidos. Esto tiene que entrar a formar parte de la Iglesia, igual que formó parte del antiguo Israel. Ese era el problema que estos tenían que tratar aquí en Hechos capítulo 15. La Iglesia se tuvo que reunir para tratar estas cuestiones, porque, bueno, no era fácil, no era un tema así que estuviese muy fácil, porque la pregunta era, ¿tenemos que seguir guardando lo que Moisés enseñó? Lo que Moisés enseñó se lo dio Dios, o sea, no es que se le ocurrió a él, o sea que esto es importante. ¿Deja de tener ahora vigencia? No era fácil el tema. Vuelvo a la circuncisión. La circuncisión, que es lo primero que aquí dicen los de Judea, no, se tienen que circuncidar todos para ser salvos, para ser de la Iglesia tienen que circuncidarse, si no, no son hermanos. La circuncisión, como antes te decía, era una señal, la señal del pacto. Dios se lo mandó a Israel. Cumplía esa doble función. Por un lado, la prevención de enfermedades, y por otra parte, tenía una enseñanza espiritual. ¿Qué quería decir la circuncisión a nivel espiritual? Bueno, Dios les dijo una vez a su pueblo, les reprendió, les corrigió. Les dijo que eran puros hipócritas, que sí, guardaban esto, eran rituales, pero sus corazones estaban lejos de él. Este pueblo de labios me honra y sus corazones están lejos de mí. Trataban de cumplir ahí las ordenanzas, los mandamientos estos así de los rituales, de los sacrificios, la circuncisión, abstenerse de comer según qué alimentos, y después pecaban en otras cosas que a los ojos de ellos a lo mejor no eran más graves, pero sí que lo eran, como cosas como la murmuración, la rebeldía, la rebelión al propio Dios. Una vez Dios les dijo, yo no quiero la circuncisión de vuestra carne, yo quiero la circuncisión de vuestro corazón. Eso es lo que la circuncisión quería representar. ¿Dios para qué quería que los hombres en Israel se cortasen un trozo de su prepucio? ¿Para qué quería eso? Bueno, Dios les daba cosas, referencias visuales, pruebas que ellos tenían que superar para establecer ese principio
de diferenciarles del resto de los otros pueblos. Eran señales que ellos tenían que hacer para que eso les llevase a lo espiritual, pero no que se quedasen en el simplemente hecho ritual, porque si no, ¿para qué? Imagínate que nosotros tenemos algunos rituales en la iglesia, como es la Santa Cena, tomar del pan y tomar de la copa. Pero imagínate que uno está tomando del pan y de la copa, pero no cree en Jesucristo como su Salvador. ¿De qué le sirve tomar el pan y la copa? De nada. ¿De qué nos sirve, como a los corintios, estar ahí llegando a ver quién llega primero para comer lo que haya más bueno y no esperamos a los otros y no sé qué? Pablo dice, no estáis comiendo dignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Estáis equivocados, estáis comiendo juicio para vosotros. El pueblo de Israel estaba ahí. Es curioso que la ciencia médica hoy en día dice que en el 8º día del nacimiento de un niño es cuando tiene el mayor índice de coagulación en su sangre de lo que va a tener en toda su vida. O sea, precisamente el 8º día pasa algo en el organismo del ser humano, que es el momento de la vida. Nunca más después de eso va a haber una situación más favorable para coagular la sangre, para sanar una herida. Y bueno, Dios dijo al 8º día del nacimiento se tiene que hacer la circuncisión. Había algunos casos en los que las personas se circuncidaban de mayores. ¿Por qué? Porque o bien se hacían prosélitos, eran de otros pueblos, y al convertirse al judaísmo, lo primero que Israel les exigía es circuncidaros. Era una señal. Si estaban dispuestos a circuncidaros es porque habían creído. Si no, no pasarían por ese ritual. Si tú decides bautizarte es porque probablemente has creído. Rituales que buscan lo espiritual. Si lo dejas solo en ritual no sirve de nada. Tú no has nacido de nuevo espiritualmente, pero dices, yo me bautizo. ¿Te sirve de algo? No, no te va a salvar el bautismo. El bautismo no salva. La Biblia dice que salva tu fe. Entonces, volvemos ahí al texto. Ahí estaban. No, es que se tienen que circuncidar y tal. Y fíjate, dice versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. La discusión fue fuerte. Dice que Pablo y Bernabé discutían con estos. Pablo era muy celoso de la iglesia. Él es el escritor principal del Nuevo Testamento. Él no estaba en una iglesia así pastoreando y esta es mi iglesia y los demás ya se apañarán. No, él tenía una carga tremenda por la iglesia en general, por toda la iglesia, porque la iglesia es de Cristo y Pablo fue llamado para ser un apóstol de Cristo. Entonces él velaba siempre por la iglesia y cuando veía que se metían ahí falsas enseñanzas en la iglesia, cuando él detectaba lobos disfrazados, cuando había falsos maestros, bueno, Pablo era celoso de guardar la verdad por encima de todo y hacía frente a quien fuera y como fuera. O sea, esa pasión de Pablo cuando perseguía cristianos, ahora era una pasión por defender los cristianos y defender el evangelio a Cristo. Entonces Pablo, cuando veía algo que no estaba conforme a la palabra y al Espíritu Santo, se metía con todo. No miraba para otra parte. No pensaba, bueno, esto no viene conmigo, total, no es mi iglesia, yo no me voy a meter ahí. La iglesia le pertenece a Cristo. Toda la iglesia tiene que ver con Cristo. Tú tienes que ver con todo lo que pasa en toda la iglesia. Por eso, ante según qué cosas no podemos callar ni mirar hacia otra parte. Tenemos que predicar la verdad de la palabra de Dios, sea como sea. Una contienda y discusión no pequeña. Entonces, como esto se convertía en un problema, decidieron, bueno, hay que poner orden. Vamos a reunirnos todos en Jerusalén y vamos a tratar esta cuestión para que Dios nos muestre, para que vamos a marcar ahí dogmas. En los concilios
En la historia de la Iglesia siempre los concilios buscaron eso, tener claridad ante hechos confusos, y de ahí nacieron dogmas, se establecieron principios que la Iglesia iba a tener que respetar. Vamos a leer un poquito más del versículo 3 en adelante. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la Iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí está el problema, fariseos. Pero dice que se habían convertido. El problema es que a veces cuando nos convertimos, aquí dice que se habían convertido. O sea, no es que eran falsos cristianos. Pero a veces el problema es que nos convertimos y nos traemos con nosotros cosas del pasado, de nuestra vida pasada. Y ahora el Nuevo Testamento es muy claro: las cosas viejas pasaron. He aquí todas, no algunas, todas, y eso tenemos que entenderlo, hermano, porque no lo terminamos de entender los cristianos. Llegamos a Cristo y pensamos: algunas cosas son nuevas, algunas cosas pasaron. No, todas las cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, a veces no entendemos eso y arrastramos cosas de nuestra vieja vida, las acomodamos ahora a nuestra visión de lo que es ser cristianos, y las cosas no nos van bien. Ahí los fariseos, estos se habían convertido, pero se habían traído con ellos la ley, la esclavitud de la ley, y todo ese pensamiento riguroso del legalismo. Ese es el peligro, ser tan legalistas. No, hay que guardar esto, hay que hacer aquello, hay que cumplir con lo otro. Este no lo hace, hay que ponerlo en disciplina, hay que castigarle, La ley no está por encima del hombre. La ley está al servicio del hombre. Dios nos la dio para bendecirnos, no para maldecirnos. Entonces estos decían así: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, vamos a seguir en el Antiguo Testamento, eso de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, eso de vivir bajo la gracia, eso de ser justificados por la fe y no por las obras, todo eso estaba ahora en la cuerda floja. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, el tema no estaba para nada claro. Uno decía una cosa, el otro decía otra, y recuerda que seguro que los argumentos eran muy buenos. Aquí no se nos describe todo, porque si la Biblia tuviese que describir cada acontecimiento, cada episodio, cada experiencia, utilizaríamos una hipérbole magnífica como la de Juan al final de su evangelio. Y si se hubiesen escrito todos los hechos que hizo Jesús, no habría libros en el mundo para contarlo. Bueno, eso es una hipérbole. Si todo lo que pasaba en la iglesia lo hubiesen tenido que describir, solo este concilio de Jerusalén, yo creo que hubiese sido más voluminoso que todo el libro de Hechos juntos, porque aquí les llevó discusión, mucha discusión, y los argumentos debían ser buenos, ¿eh? Yo me imagino a alguno de estos fariseos: no, es que, ¿qué dijo Jesús? Por ahí el fariseo, no, sí, todo muy serio. ¿Qué dijo Jesús? Enfadado, estaban discutiendo. Dijo: yo no he venido a quitar la ley y los profetas, sino a cumplirlos. ¿Veis? ¿Es cierto que dijo eso Jesús? Y los demás pensando: pues sí que lo dijo. Pues oye, pues no está esto claro, ¿no? Porque el mismo Jesús fue circuncidado al 8º día. El mismo Jesús guardó la ley. Su madre María tuvo que pasar la cuarentena, lo que marcaba la ley, la purificación, y después de ese tiempo de cuarentena vinieron al templo a traer sacrificio para presentar al niño. Y Jesús no empezó su ministerio público hasta los 30 años, como hacía todo sacerdote. Pues sí que es verdad que Jesús cumplió con toda la ley. No era fácil, hermano.
Ahí había una gran discusión. Pero aquí el problema no era la opinión, ¿qué piensas tú, qué piensa aquel? Aquí el problema no era, porque estaba la otra parte del argumento. Pablo y Bernabé, ahora lo vamos a leer también, Pedro también, dan su versión. No, pero Pablo y Bernabé decían, mira hermanos, estamos recorriendo muchas ciudades, estamos predicando el Evangelio por todas partes, y lo que os podemos decir y dar testimonio es que los gentiles cuando creen en Jesucristo reciben el Espíritu Santo, igual que nosotros los judíos que ya veníamos de toda la ley y de todo esto. No se circuncidan, no guardan las fiestas, no se abstienen de comer según qué alimentos, pero Dios no hace ninguna diferencia con ellos, los bendice igual que a todos los demás. Y de pronto estos ya están sirviendo y están predicando y el Espíritu Santo los llena y está con ellos. O sea, parece que Dios no les está pidiendo que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Era una discusión fuerte, pero repito, aquí la cuestión no era ¿qué piensas tú y qué pienso yo? Si Cristo es el que edifica la iglesia y el Espíritu Santo es el que está operando en la iglesia, ante una situación así, tenemos que buscar al Señor y ver qué es lo que Dios nos tiene que decir. Tenemos que ir a su palabra y ver qué es lo que dice la palabra, qué es lo que al final ellos van a hacer para llegar a tener la luz sobre este problema. Así que ahí estaban discutiendo, unos decían una cosa, otros decían otra, estaban todos ahí con una discusión bien fuerte. Y dice, hemos llegado hasta el versículo... ¿dónde me quedé? En el versículo 6 hemos leído, vamos a leer el 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. Pedro era una de las columnas, o sea, era uno de los apóstoles, tenía autoridad. Recuerda que aquí se ha mencionado el gobierno de la iglesia como apóstoles y ancianos. Había un gobierno numeroso. Dijo Pedro, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ya sabéis esto, o sea, esto Pedro ya lo había enseñado. Los apóstoles y ancianos ya habían enseñado esto a la iglesia. Pedro tuvo que superar este problema. Pedro venía del judaísmo. Pedro nunca había comido nada impuro. Todos los animales, todo lo que la ley prohibía, lo había respetado siempre. Estaba circuncidado, guardaba las fiestas. Pero de pronto, y dentro de su condición de judío, él no consideraba a los gentiles como inmundos. Entonces, para reconocer a un gentil como hermano en la fe, ese gentil tendría que haber pasado todo el proceso. Creer en Cristo, sí, pero no es suficiente. Circuncidarse, guardar toda la ley de Moisés. Pero Dios trató con Pedro, y un día Pedro estaba en su casa, y Dios le mostró una visión. Le mostró un gran lienzo lleno. ¿Sabes lo que tenía ese gran lienzo? Era una visión, ¿eh? Ese gran lienzo estaba lleno de todos los animales impuros, prohibidos por la ley, que un judío no podía comer. Y Dios le dice a Pedro, mata y come. Y Pedro se queda ahí. ¿Cómo? Y fíjate la reacción de Pedro. Ahora Pedro estaba lleno, o sea, tenía el Espíritu Santo. Ya no era el Pedro de los 3 años de ministerio público con Jesús, aquel Pedro impulsivo, pero todavía le quedaban cosas, el carácter está ahí. Señor, nunca he comido nada impuro, nunca entró por mi boca ninguno de estos animales prohibidos. No voy a comer. Dios le ha dicho, mata y come, y Pedro está ahí aún tiene ahí flashes de su naturaleza impulsiva, porque está en la carne, aunque ahora ya está en el espíritu. Nunca he comido nada impuro. ¿Y qué le dice Dios? No llames impuro lo que yo he declarado puro, lo que yo he declarado santo. Y ahora él tiene que matar y comer, pero ¿por qué? La pregunta es, ¿y por qué Dios le dice eso? ¿Que no fue Dios el que dio esa ley? ¿No fue Dios el que dijo no comáis de esto?
¿No fue Dios el que dijo hay que circuncidarse? ¿No fue Dios el que dijo hay que guardar el Sabbat? Entonces, ¿por qué ahora Dios dice lo contrario? Dios no se está contradiciendo. El problema, repito, es que el pueblo no entendió el por qué Dios estaba dando esos mandamientos. Hay mandamientos que no han perdido su vigencia. Al contrario, Jesús lo endureció más. ¿Cómo qué? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, cualquiera que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella. Es lógico. A veces el hacer un pecado, todo depende de la oportunidad para hacerlo. Pero ¿dónde ocurre el pecado? ¿En el acto en sí mismo? No, tú sabes que no. El pecado ocurre en el corazón. Cuando tú ya tomaste una decisión en tu mente y en tu corazón, ya has pecado. Ahora, el hecho de que lo puedas consumar el pecado o no depende de las circunstancias, de si todo es favorable para permitir que eso ocurra. Pero si tú, por ejemplo, has decidido matar a alguien y es un asesinato con alevosía y premeditación, el pecado ya ocurre antes de cometer el crimen. Ahora, si tú no has pensado nunca en matar a nadie y en una discusión te peleas con alguien y le empujas y se cae, se golpea y se mata, entonces has matado a una persona. Pero en la acusación seguramente la ley te va a decir que cometiste un homicidio. No fue un asesinato con alevosía y premeditación, fue un homicidio en no sé qué grado, en fin, esas cosas legales, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurre el pecado? En el corazón. Cuando tú determinas que vas a hacer algo, o cuando tú deseas hacer algo ilícito, ya estás pecando. Hay pecados que nunca van a pasar no van a dejar de tener vigencia. Pero hay otras cosas, los rituales, las leyes que tenían que ver con rituales de sacrificios, de las fiestas, de muchas de esas enseñanzas que yo te decía que tenían que ver, esos mandamientos y preceptos que tenían que ver con la sanidad, con la higiene del pueblo. Muchas de esas cosas son las que el pueblo elevó a un nivel que no le correspondía, no entendieron. Y le dieron el estatus religioso y espiritual que no le correspondía. Ahí es donde Dios trata, no para contradecirse, sino para poner orden en la mente de personas como Pedro. No, pero yo nunca comí nada impuro. No llames tú impuro lo que yo he declarado puro, santo. ¿Entiendes? O sea, Dios es el Señor de las cosas. Es el Señor de nuestra vida. En un momento dado algo quizás no se pueda comer, pero en otro momento ya no tiene la función que fue establecida. En el Antiguo Testamento estaba prohibido comer el cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo es un animal por el que se pueden transmitir muy fácilmente muchas enfermedades, muchas. Pero los cerdos que nosotros comemos en países occidentales vienen de granjas en los que están totalmente controlados por las autoridades sanitarias, pasan todo tipo de controles. Incluso personas que se dedican a la caza y cazan, por ejemplo, un jabalí en la montaña, ese jabalí, si van a consumirlo, si van a comer su carne, antes lo llevan al laboratorio y lo analizan. Los cazadores hacen todos esto, llevan una porción, ahí está Benito, escuchando el estudio, puede dar testimonio. Él muchos años hizo de cazador y cuando cazaban un jabalí, un ciervo o algún animal así en estado salvaje, no se sabe ese animal si está contaminado, si tiene alguna enfermedad, si no la tiene. Entonces un trozo de carne lo llevaban al laboratorio, se analizaba y se declaraba si se podía consumir, si era apta para consumo humano o no. Si tenía algunas bacterias, algunos virus, algunas cosas, no se puede comer, hay que tirarlo. Pero si el laboratorio le daba el visto bueno, se puede comer, entonces se comía. En el antiguo Israel esto no se podía hacer. Comían carne de cerdo y no sabían si estaba sana o estaba contaminada. Manera, prohibido comerla. Todos aquellos animales que puedan ser transmisores de enfermedades hay que prevenir. Entonces no se puede comer.
Ahora, ¿es pecado hoy comer cerdo? No, el pecado sería comer cosas que te hagan daño. Ahora, si tú dices, es que me voy a comer el cerdo entero, entonces sí es pecado. ¿Entiendes? O sea, te va a sentar mal. Te vas a poner de colesterol por las nubes, vas a pillar una indigestión tremenda. O sea, ahora, hermano, tienes al Espíritu Santo y Dios te ha dado sabiduría. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No me voy a dejar dominar por ninguna cosa. No, yo creo que comer sangre hoy en día no es malo. Así que me voy a comer 3 kilos de morcillas. Bueno, pues seguramente estés pecando, pero no por comer sangre, sino porque te estás dañando, te estás perjudicando tu salud. La sangre es muy indigesta, cuesta de digerir. Entonces, si te comes 3 kilos de morcilla, ¿cómo crees que te va a sentar eso en tu digestión, en tu estómago? Ahí está la cosa. Entonces Dios trató con Pedro porque había gentiles que estaban creyendo, pero necesitamos a alguien que les instruya, que los haga discípulos, que les enseñe. Y ahí había un hombre llamado Cornelio, un centurión que había creído en Cristo. Creía, pero no le estaban discipulando, no le estaban instruyendo, no había nadie para enseñarle. Así que Dios le habló a Cornelio y dijo, envía a unos criados tuyos a esta casa. Ahí está, en la casa de Pedro. Ahí van a encontrar un hombre así, que los acompañe, que venga a tu casa, él te va a enseñar y tal. Entonces Dios trata con Cornelio, le da las instrucciones y ahora tiene que tratar con Pedro para darle las instrucciones. Pedro, mata y come. No, Señor. Pedro, y al final, lo bueno de Pedro es que siempre al final se dejaba tocar por el Señor y siempre aceptaba lo que Dios le decía. Pedro, van a llamar a tu puerta, van a venir unos gentiles a verte. Tienes que ir con ellos. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas ningún impedimento de ir a la casa de este hombre, de Cornelio. Ves a su casa, háblale de mí, predícale bien, enséñale. Él cree en mí, es un buen creyente. Y Pedro tuvo que ceder, Pedro tuvo que rectificar, tuvo que cambiar su forma de ver las cosas. Hoy en día todavía quedan, de este legalismo judaico, todavía quedan cosas. El otro día, hablando de la iglesia, de la Biblia frente a algunas religiones, hablábamos de los cristianos mesiánicos, ¿te acuerdas? Mencionábamos un poquito acerca de los cristianos mesiánicos y decíamos que el judío mesiánico, judío mesiánico, los judíos mesiánicos. O sea, son cristianos, pero que quieren convivir con las cosas propias del judaísmo. Y yo decía el otro día, bueno, en principio la Biblia dice que si has creído en Jesucristo como tu Salvador personal y has hecho todo eso, tienes vida eterna, eres cristiano. Ahora bien, cuidado, porque algunas de estas iglesias judío-mesiánicas están con estos legalismos. No, hay que guardar el sábado, hay que abstenerse de comer esto, hay que circuncidarse, hay que... Y se ponen los pastores, o no sé cómo el sacerdote, se ponen todavía algunas de las vestimentas que utilizaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento, siguen algunos de estos rituales, y el cristiano que ha nacido de nuevo, a raíz de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, a partir de ahí se llegó a una conclusión de lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Y es que ahora la vida en Cristo es otra cosa. No estamos sujetos a hacernos esclavos de según qué rituales que perdieron vigencia. El sábado es una de las cosas que algunas iglesias quieren seguir manteniendo sí o sí. Los adventistas del séptimo día, ellos practican el Sabbat como algo sagrado. Están todavía con esa idea, no, pero es que esto Dios se lo mandó a su pueblo y no ha perdido vigencia. Hay que seguir guardando el sábado a día de hoy. Bueno, tenemos un estudio por ahí. Yo una vez di un estudio acerca de esto, de si tenemos que guardar o no el sábado.
pero está relacionado con lo que estamos hablando. Lo mismo sería ahí la circuncisión y las otras fiestas y los alimentos prohibidos, etcétera, ¿no? ¿Por qué no guardamos el sábado? Porque pasa como con lo otro, la circuncisión, los alimentos prohibidos, todo. Dios se lo dio a su pueblo en un momento determinado por una causa determinada. La función de guardar un día a la semana de reposo, ¿cuál era? Que tenía que ser el sábado, ¿por qué? Porque el sabbat, ¿qué pasó el sabbat? No, Dios estableció un día y dijo el sábado, como podía haber dicho el lunes o el martes. Lo que pasa es que entonces ya el lunes, si hubiera sido el lunes el día de reposo, para nosotros entonces el peor día de la semana sería el martes, ya no sería el lunes, ¿entiendes? El nombre del día es lo de menos. No seamos tan fariseos, no seamos tan legalistas. No, es que tiene que ser el sábado, porque si no, porque el sábado... Para empezar, te das cuenta que estás utilizando el nombre de un dios. Saturno es un dios de la mitología romana, de ahí viene sábado. Y todos los días de la semana menos el domingo, Dominus, es el día del Señor. Todos los otros días de la semana tienen que ver con dioses y diosas de la mitología. Y los utilizamos los nombres todos los días. Martes, hoy es martes. Estamos refiriéndonos al dios de la guerra, Marte. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Todos los días. Entonces, lo importante no era el sabbat, tiene que ser sábado. Los judíos ya, cuando el viernes por la noche caía la tarde, ya entraban en el sabbat, ya no podían hacer nada. Era sagradísimo el sábado. Y ahora, después tenían otros pecados y les daba igual. Hipocresía. Sois unos hipócritas, les decía Jesús. ¿Qué pasó en la iglesia cristiana? Bueno, pues de una forma sistemática, así como muy natural, cuando los cristianos empezaron a entender esto, de que el legalismo no es algo que ahora nos tiene que estar marcando nuestra vida. Cuando empezaron a entender esto, empezaron a cambiar cosas así de una forma tan simple. No era necesario hacer un concilio para decidir si dejamos el sábado y cogemos el domingo. No hacía falta. Iba ocurriendo. El domingo era el primer día de la semana para los judíos, porque el sábado era el día de reposo, entonces el domingo era como el lunes ahora para nosotros. Cuando tú leas en la escritura, entonces el primer día de la semana ese era el domingo, el primer día de la semana. Y tú vas a ver que en los Hechos, en algunas cartas, el primer día de la semana se empieza a convertir, en la Biblia ya aparece eso, no es que después con los siglos, no, en los Hechos ya tenemos alguna referencia para empezar a ver que el primer día de la semana empieza a ser un día en el que los cristianos se reúnen de una forma especial. Pablo dice que cada uno ponga aparte algo para ofrendar el primer día de la semana. Hay alguna referencia de los hermanos que se reunían el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque fue el día que Jesucristo resucitó. Entonces, como es igual que sea sábado que el domingo, lo que Dios dijo, un día a la semana tenéis que descansar. No puede ser que trabajéis 7 días y que no tengáis ni un solo día de reposo. No, ese era el propósito. Descansad, al menos un día a la semana. Y en ese tiempo de descanso aprovechar para buscar las cosas de Dios, para tener comunión con los unos con los otros. Tenemos que trabajar, y tú sabes que el trabajo nos absorbe muchísimo tiempo. En los tiempos de la Biblia se trabajaba prácticamente de sol a sol. Entonces, si trabajabas 24 horas al día, no. Si trabajabas de sol a sol 7 días a la semana, no te quedaba tiempo para nada. Entonces Dios establece el día sábado porque, primero, que nuestro cuerpo físico lo necesita. Seguro que tú te das cuenta que si llevas una semana muy intensa de trabajo, llegas al fin de semana ya pensando, menos mal que es fin de semana y descanso. Y cuando descansas, ya parece que recoges un poquito fuerzas y ya empiezas el lunes otra vez con nueva fuerza, ¿verdad que sí? Pero también por el motivo espiritual, de detenerte de esa rutina, hacer un alto en el camino, porque si no al final perdemos el rumbo, y dedicar el domingo para las cosas de Dios. Qué pena que muchos que se llaman cristianos trabajan de lunes a viernes
y el sábado lo tienen para sus cosas del mundo, y el domingo que puedo voy a la iglesia. Pero algunos domingos ni siquiera eso, porque lo necesito también para mis actividades, mis cosas. Ahí sí estás faltando al mandamiento de Dios de guardar el sabbat. No el sabbat, el día de reposo. Cuidado, hermanos. No torzamos la verdad de la palabra. No, es que ya no es tan importante guardar el sábado. No, pero sí que tenemos que tener un día de reposo. Ahora le llamamos domingo, ningún problema. Pero guarda el domingo. ¿Sí? A ver, si tienes una urgencia, si un animal cae en día de reposo en un pozo, sácalo. Si hay un enfermo y lo puedes sanar en día de reposo, sánalo. Si tienes que hacer algo y no puede ser otro día y lo tienes, Dios no te condena por eso, ¿entiendes? Pero sé sabio. Belén dice, el sábado en inglés, si viene de Saturno, Saturday, pero en español siempre creí que venía de Sabbat. Cuando se establece el calendario en castellano, es cierto que en el hebreo es Sabbat, pero cuando ponemos el Saturday en inglés, no viene del Sabbat. Lo que pasa que al parecerse las dos palabras, los días de la semana están relacionados con los dioses. Cuando se establece el calendario que tenemos ahora, el calendario gregoriano, pues se utilizan esos nombres. Lunes viene de la luna. Todo eso está relacionado con dioses y diosas del Antiguo Testamento. Martes viene del dios Marte. Miércoles de Mercurio. Jueves de Júpiter. Viernes de Venus. Y el sábado viene de Saturno. Creo que es así, si ahora no me voy por ahí me engaño a mí mismo, vaya, porque a veces puede ser que tenga un lapsus y me equivoque yo, pero vaya, creo que va por ahí. De todas formas ya lo buscaremos, lo confirmamos ante la duda. Pero que no pasa nada. O sea, te digo eso para que veas que a veces uno es muy legalista en algo, ¿no? No, es que esto no se puede hacer porque es pecado, porque dentro de la iglesia el legalismo se disfraza y se mete de muchas formas. Yo cuando me invitan a predicar a algún sitio, pregunto una serie de cosas. ¿Cómo qué? ¿Tengo que llevar corbata, traje y corbata? Si me dicen que sí, voy con traje y corbata. Si me dicen que no, voy sin traje y sin corbata. ¿Entiendes? ¿Pero por qué pregunto? Porque hay iglesias que si no llevas corbata no puedes predicar. Pero hay iglesias que como vayas con corbata, te van a mirar mal. ¿Y eso? No, es que la unción de la corbata, ¿no? El predicador tiene que ir bien vestido. Yo a veces me pongo traje y corbata aquí en mi propia iglesia. Nadie me obliga a ponérmelo y tal, pero si quiero me pongo y si no, no me pongo. ¿Entiendes? Claro, no vas a ir a predicar con unos pantalones cortos y unas chanclas y una camiseta en tirantes. Ahí va. No. Hacer culto a Dios es una cosa digna. Entonces te tienes que vestir dignamente. Y en la Biblia se enseña que las vestiduras tenían una función y tenían que hacerse de una forma decorosa, etc. Pero no llevemos eso a los extremos de darle una importancia espiritual que no tiene. Legalismo, no. No, porque la corbata, eso tiene un origen pagano, porque viene de no sé dónde y eso es pecado y tal. Y si te ven con corbata, te miran mal. Y en otros sitios, si vas sin corbata, te miran mal. ¿Entiendes? Entonces tenemos que quitarnos esas cosas de encima, hermanos. O sea, no podemos ser esclavos de todo eso. Y no podemos permitir que nadie nos imponga por ese legalismo todas estas cosas. Entonces, eso lo miramos así, pero convivimos con un montón de cosas que tienen un origen en la idolatría. Y el 25 de diciembre celebramos que Jesucristo nació. Pero precisamente el 25 de diciembre se celebraba una festividad que duraba una semana entera y que coincidía en ese día con la fiesta al dios de la guerra, Marte. Y entonces, pues, como era una fiesta tan importante dentro de Roma,
Cuando Constantino establece el cristianismo como la religión oficial del Estado, lo que se hace sistemáticamente es sustituir las fiestas paganas por fiestas cristianas. Como no se sabía con exactitud qué día nació Jesucristo, si fue el 25, si fue el 30, si fue en diciembre, o fue en primavera, o fue... Muy probablemente, según los estudiosos, por lo que podemos leer en la Biblia, los pastores estaban en el campo con las ovejas, etc. Por los detalles que tenemos, seguramente Jesucristo nació en un mes de abril o de mayo. Es lo más seguro. Pero la Iglesia dijo, la gente está acostumbrada a celebrar el 25 de diciembre la fiesta a su dios Marte. No podemos quitarle la fiesta sin más. Vamos a quitar esta fiesta, pero tenemos que meter otra fiesta cristiana en su lugar. Entonces se quita la fiesta pagana y se mete una fiesta cristiana. En este caso se decide, celebraremos que el 25 de diciembre nació Jesucristo. Yo no tengo ningún problema. Pero hay cristianos que sí, no, pues no se puede celebrar el 25 de diciembre porque ese día se celebraba una fiesta a un dios pagano. No, sí, claro, pero ahora ya no celebramos al dios pagano. Precisamente se puso una fiesta cristiana para eliminar esa fiesta pagana, ¿entiendes? Entonces da lo mismo que sea un 25 de diciembre, que sea... Celebramos el nacimiento de Cristo todo el año. Los cristianos estamos todo el año celebrando que Cristo vino a este mundo. Pero está bien que el mundo se detenga, porque hasta los que no creen no tienen más remedio que dejarse arrastrar por un mundo que celebra la Navidad. Y quieran o no, van a escuchar los villancicos y van a ver las luces que celebran que Jesucristo nació y les van a hacer hasta regalos por la felicidad de que el Mesías vino a este mundo, ¿entiendes? Entonces está bien que se celebre y ningún problema que sea el 25. Si supiésemos el día exacto, pues entonces sí tendríamos que celebrarlo ese día exacto, pero como no lo sabemos es igual un día que otro. No nos hagamos esclavos de la norma, no seamos legalistas. Ese es un peligro a evitar en la Iglesia. Pero a día de hoy pues todavía están ahí algunos, no, que sí que hay que guardar el sábado, que tenemos que hacerlo así, de esta forma y tal. Muy bien, por ahí ya ponen alguna explicación acerca del sábado y eso, está bien. Después lo leéis. Seguimos con el estudio, estamos leyendo ahí, vamos a leer un poquito más. Dice versículo 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ahí están los gentiles convirtiéndose y Dios les da el Espíritu Santo igual que a nosotros, no hay diferencia. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Qué interesante. Este es un argumento lógico. Todavía no han ido a la Biblia, a ver qué dice la Biblia. Pero de momento ya hay una parte lógica porque estamos en el Espíritu Santo y Dios nos ha dado sabiduría. Entonces nosotros analizamos las cosas desde una perspectiva objetiva. Mira, yo pienso que es así, tú piensas que es así, pero a ver, vamos a analizarlo objetivamente. Yo me pongo en tu lugar, tú ponte en el mío, vamos a tratar de ver la luz. Mira, aquí hay una realidad. Nosotros predicamos a los gentiles y Dios les da el Espíritu Santo, los bendice, purifica sus corazones, obra en ellos sin ninguna diferencia con nosotros. Entonces, si Dios hace eso, ¿quién soy yo para decir no? Hasta que no hagan esto, esto y esto, no pueden ser nuestros hermanos. ¿Estamos por encima de Dios? Si Dios está obrando de esta forma, ¿quién soy yo para decir no, lo que Dios hace no está bien, lo vamos a hacer a mi manera? Además, no os olvidéis que nuestros padres trataron de vivir así como vosotros queréis y no pudieron. Era un yugo demasiado pesado que no podían llevar. Eran esclavos de todo eso y no lo podían sobrellevar. ¿Qué pretendéis? ¿Vamos a traer ese yugo de esclavitud también a la Iglesia? Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual
de igual modo que ellos. La salvación no es porque cumplamos con la circuncisión, con esto y con aquello. Es por la fe en Jesucristo. Dice que entonces toda la multitud cayó. Signo de reflexión, signo de que lo que Pedro ha dicho, esto tiene un efecto, y además porque aún tienen que escuchar más cosas, porque ahora va a hablar Pablo y Bernabé. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Jacobo es quien probablemente está haciendo de pastor principal en Jerusalén, la iglesia en Jerusalén. Aquí yo quiero que te des cuenta de un detalle. Aquí no hay una competencia por ver quién manda. ¿Te diste cuenta de eso? Te lo digo porque en las iglesias hoy sí que lo ves, sí que lo vas a ver. Mira donde quieras. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día los hombres creemos que somos los que mandamos en la iglesia. No, es que esta es mi iglesia, yo soy el pastor. Pero aquí quien manda es Cristo y el Espíritu Santo es quien guía todo. Entonces aquí, si te das cuenta, aquí no había una batalla por ver quién manda. Sí, bueno, Pedro ha dicho esto, hermanos, pero escuchadme a mí que yo soy Pablo. Y de pronto se levanta Jacobo: no, pero a ver, escuchadme a mí que soy el pastor aquí en Jerusalén. No, Pedro, Bernabé y Pablo, Jacobo, los que han hablado ahora en representación del gobierno de la iglesia, quiero que te des cuenta que están en absoluta armonía. ¿Por qué? Porque quien está dirigiendo esto es el Espíritu Santo. Sus intereses no son personales. Mando yo. No. Sus intereses son la verdad, predicar a Cristo. Que Dios nos dé sabiduría a los pastores y a los líderes de este tiempo para ser los pastores que Dios espera que seamos, hermanos. Tenemos un reto. Entonces toda la multitud cayó, oyeron a Pablo y Bernabé, y ahora versículo 13, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y ahí es el punto que nos faltaba y que ahora Jacobo hace. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Qué bueno cuando tenemos un problema y dependemos del Espíritu Santo, sin pretensiones personales, sin competencia entre uno u otro. Es que mi opinión es esta y la voy a defender a muerte. No. Qué bueno cuando somos humildes a la hora de considerarlo todo, escuchar al hermano, ponerme desde su punto de vista, cuando tenemos la buena voluntad de hacer que aquí quien esté guiando sea Dios. Y después, sobre todo, ¿qué es lo que la Biblia dice? Y ahí está Jacobo. Porque la palabra de Dios dice, y va a citar al profeta Amós capítulo 9. Después de esto volveré, dice la palabra de Dios en Amós, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Pues si los profetas hablaban de que un día el Señor bendeciría a los gentiles igual que a los judíos. Dice: los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado, y en estos gentiles yo reedificaré mi tabernáculo y tal. Y ahí están todos los creyentes escuchando. Vaya, pues si el Señor ya anunció que esto iba a ocurrir, ¿no? Y por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Claro, cuando uno viene a Cristo tiene que dejar las cosas que eran pecado. Por supuesto, esto es lo que les tenemos que enseñar. No cargarles con
rituales inútiles de la ley que los van a volver esclavos y les vamos a poner un yugo sobre ellos que ni nuestros padres pudieron llevar. No les inquietemos con esto. Enseñémosles. Vamos a discipularles. Digámosles, mostrémosles lo que es la idolatría, lo que es la fornicación, lo que son estas prácticas. Algunas prácticas, ahí se menciona el ahogado y la sangre, eran tipos de sacrificios paganos. Enseñémosles estas cosas. Esos tienen que dejar de hacerlo. Si vienes a Cristo tienes que cambiar tu vida, claro. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien, escucha bien ahora lo que dice el versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y a toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Quiero que notes un detalle, no hicieron una votación. En la Biblia no hay votaciones. Lo digo porque a veces en las iglesias se pone de moda la figura de iglesia asamblearia. Y todo lo que se decide en la iglesia se somete a votación. No es la forma bíblica. Porque en las votaciones casi nunca está la dirección del Espíritu Santo. Normalmente las mayorías dentro de nuestras iglesias suman a personas más bien frías, personas que no están del todo comprometidas, aquellos que viven intensamente al Señor, su palabra, que buscan a Dios antes que nada, siempre son la minoría en la iglesia. Entonces, si votamos para decidir cosas, difícilmente ahí estará la dirección del Espíritu Santo. Para eso Dios ha establecido un principio de autoridad en la iglesia, no lo olvides. Aquí no se hizo votación. Les pareció bien a los apóstoles, los ancianos y a toda la iglesia elegir, y cuando dice toda la iglesia, en realidad no es toda, porque aún hay oposición. Pero ahora la pregunta es, ¿esos también son iglesia? Estos legalistas, fariseos, que todavía están ahí empeñados en imponer esclavitud en la iglesia, ¿son iglesia? La Biblia a veces habla de la iglesia en un término genérico y a veces habla de la iglesia refiriéndose a los verdaderos creyentes. Y tú tienes que tener la sabiduría y el discernimiento para identificar cuándo está hablando de una forma y de otra. Y aquí está hablando de la verdadera iglesia. Le pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia que hiciesen esto, escogiesen a hermanos. ¿Para qué? Escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, y que les escriban así: salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Notas cómo sigue habiendo dentro de la iglesia algunos que van enseñando esto, pero has escuchado lo que dice? Que no han salido de nosotros. Muchas de las cartas de Pablo enfrentaban a estos falsos. Les querían imponer judaísmo, fariseísmo, legalismo. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Paréntesis, no viene el caso, pero ¿ves cómo Judas es un nombre bonito? En la Biblia había un Judas malo, pero había 4 o 5 buenos. Y eran hombres justos, piadosos. ¿Por qué no le pones a un hijito tuyo Judas cuando nace? No me contestes, cosas mías. No se lo pongas. Lo malo siempre domina. Y el nombre Judas quedó manchado para siempre.
Y ahora quiero que notes el el versículo 28. Nota el versículo 28 que habla del Espíritu Santo. Nota lo que dice. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Te das cuenta cómo hablaban los creyentes verdaderos en los Hechos? Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Una comunión perfecta, hermanos, armonía. Si tenemos un problema en la iglesia y lo tenemos que resolver y buscamos a Dios sin pretensiones, con humildad, con ese buen ambiente de estar juntos en armonía, va a haber esa percepción, va a haber esa comunión, vamos a estar en esa línea. Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahí está la dirección del Espíritu Santo. Todo lo que dijo Pedro, lo que dijo Bernabé y Pablo, lo que dijo Jacobo, ¿de dónde venía? Del Espíritu Santo. Por eso no hay votaciones, por eso no hay... La discusión no la vamos a alargar aquí indefinidamente hasta que los fariseos de esto se convenzan. Llega un momento en el que el propio Señor hace una selección y habla de su iglesia y habla de los que no son su iglesia. Y después sigue el texto, yo ya termino ahí en este pasaje, ahora vamos a leer otros textos, pero ahí sigue. Y que os abstengáis de esto, claro, hay que enseñarles, hay que instruirles lo que es pecado, lo que no, lo que se puede hacer como cristiano y lo que no. Déjame que te muestre un texto en Mateo capítulo 12, versículos del 2 al 14. Mateo 12, del 2 al 14. Va en armonía con esto que estamos hablando, ¿vale? Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo, ¿qué es lo que estaban haciendo? Arrancaban espigas de un campo y las comían. Y Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Jesús les cita dos cosas que en el antiguo Israel se habían hecho, dos sucesos. Uno era, en una ocasión, David y sus hombres venían como otras veces, de la guerra exhaustos, venían sin fuerzas, venían hambrientos. Y cuando llegaron allá y estaba el lugar santo ahí con los panes de la proposición, la ley decía que esos panes solamente podían ser consumidos por los sacerdotes. Si alguien los consumía, pecaba. Pero en ese momento David y sus hombres los comen. Y Dios no les castigó por ello, lo permitió. ¿Por qué? Porque había una necesidad. No es que la ley está ahí por encima de todo. Bueno, y si por guardar la ley sales perjudicado, te aguantas. No, la ley buscaba nuestro bien. También menciona que a veces los sacerdotes no guardaban el sábado por ministrar en las cosas del templo. Dios no los castigaba por eso. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Está hablando de sí mismo. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Jesús acaba de citar Oseas 6:6. Dios en el Antiguo Testamento les dijo así, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Para qué quiero vuestros sacrificios si vuestros corazones están lejos de mí? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, ellos le estaban diciendo a Jesús cómo tenía que hacer las cosas. Claro, no le reconocían como el Señor aún del día de reposo. Pasando de allí a la sinagoga de ellos, y aquí que había uno que tenía una mano seca, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en día de reposo? Y entonces él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja
Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche una mano y la levante. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. No escuchaban lo que Jesús les enseñaba. Ellos estaban en su legalismo. No solo Jesús responde que sí se puede sanar. A la pregunta de ellos, ¿es lícito sanar en día de reposo? No es que solo le responde, es que va y sana al enfermo en día de reposo. Jesús dijo, el hombre no fue creado por causa del día de reposo, sino el día de reposo fue creado por causa del hombre. El otro peligro a evitar en la iglesia, las divisiones. Primera de Corintios 1, versículo del 10 al 17. Primera de Corintios 1, 10 al 17. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unidad en la iglesia es la única alternativa, no hay otra opción. Hemos sido llamados a ser un solo cuerpo. Y la Biblia lo describe de una manera sorprendente, que no sé si lo hemos acabado de comprender eso. Habla de tener un mismo corazón, una misma mente, un mismo sentir, un mismo parecer. Parece que estoy hablando de ciencia ficción, porque si miras a tu alrededor y miras aún nuestras propias iglesias, ¿de qué unidad habla la Biblia? ¿Existe esa unidad? En los Hechos de los Apóstoles sí existía, dice, y la multitud de los que habían creído tenía un mismo corazón y una misma mente, un mismo sentir. O sea que es posible. Claro, el problema es que si andamos en nuestras cosas, si para empezar ya no hay llenura del Espíritu Santo, si no existe esa humildad que yo antes decía, si no hay ese reconocimiento de que no es mi criterio, sino que es qué dice el Señor, qué dice su palabra, si no buscamos a Dios de esa manera, cada uno tiene su parecer, cada uno tiene sus propias ideas y la iglesia no está unida. Ese es un peligro a evitar. No, simplemente esa falta de unidad es el problema. La división se manifiesta de esa forma, en tener cada uno su propia vida. Para conseguir esa unidad hay que trabajar, hay que esforzarse, porque recuerda lo que hemos leído, versículo 10 de 1 de Corintios capítulo 1. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os ruego, en el nombre de Jesucristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, ¿quién consigue la unidad? Nosotros, los cristianos. Quien la va a hacer posible es Dios. Pero Dios ya nos ha dado los recursos para que eso sea posible. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Tenemos la misma fe. Hemos sido bautizados en el mismo bautismo. Tenemos al mismo Señor que opera en nosotros. Dios nos ha dado todos los ingredientes para que la unidad perfecta sea posible. O sea que ahora nos toca a nosotros hacer como dice aquí, que hagáis esto, que habléis la misma cosa, que tengáis un mismo sentir, que no haya divisiones entre vosotros. Tú decides que no haya divisiones. Oh, es que el hermano piensa de otra manera. Oh, es que aquí se hacen las cosas de una forma que como a mí no me gustan. No, es que se dice esto y yo pienso que se tiene que hacer de otra manera. Tenemos un problema. El problema es que cada uno tiene la razón.
Y la Biblia dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Si el concilio que hemos estudiado de Hechos capítulo 15 se tuviese que celebrar hoy, bueno, casi que te puedo asegurar que las circunstancias serían totalmente distintas a cómo ocurrió en los Hechos 15. Si hoy en día tuviésemos que tratar ese mismo episodio, saldría la mitad peleados por un lado, otros peleados por allí, y yo con esto ya no me vuelvo a juntar más. A ver, pero hemos sacado algo en claro, no, nada, para nada. Estaría todo patas arriba. Un desastre. Como está ahora. Mira la iglesia en general. La iglesia local ya demuestra que no hay una unidad perfecta. Estamos juntos en una reunión, pero después cada uno va por su lado. Cuesta a veces tomar decisiones. Cuesta a veces tomar decisiones simples. Cuanto más cosas espirituales importantes. Hay iglesias que para escoger el color de pintar las paredes tienen que hacer una asamblea y votar, y acaban en la mitad peleados con la otra mitad. Imagínate. Bueno, no sé el Señor cómo nos mira, cómo nos ve, qué paciencia tiene y cuánto amor nos tiene, pero bueno. A ver si su palabra nos sigue transformando y por lo menos algunos abrimos los ojos y estamos dispuestos a que las cosas se hagan conforme a Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Leemos un poquito más. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Qué chivatos esos de Cloé, ¿eh? Fueron a Pablo. Oye, Pablo, ¿te has enterado de lo que pasa en Corinto? Bueno, no creo que fuera así. Yo me lo imagino más. Pablo, estamos preocupadísimos por nuestros hermanos de Corinto, de la ciudad de Corinto. Oramos por ellos, pero nos preocupa. Quizás Dios te pueda usar para bendecirles, para poner orden, porque mira, que hay entre vosotros contiendas. Cuando no hay unidad, hay contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Somos el cuerpo de Cristo, hermano. ¿Puede estar dividido el cuerpo de Cristo? ¿La cabeza que manda sobre el cuerpo nos va a provocar división? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Por qué decís algunos yo soy de Pablo? Y otros yo soy de Pedro, y otros yo soy de Apolos. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Así, si decís, nosotros somos de Pablo, no es porque yo os haya dado pie a que podáis decir eso. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. No, hombre, no, se bautiza en el nombre de Cristo, no en el nombre de... También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a ningún otro. ¿Pero y qué? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Notas que la importancia no está en bautizarse y quién me bautizó y no sé qué? Yo respeto a todos, hermano, que nadie se ofenda, pero no entiendo algunas cosas. No entiendo a creyentes que creyeron, fueron bautizados, pero de pronto se organiza un viaje a Jerusalén, a Israel, a las tierras bíblicas, y llegan allí y organizan bautismos en el Jordán y se vuelven a bautizar. Tiene que ser muy chulo bautizarse en el Jordán y... Báñate, no necesitas bautizarte. ¿Por qué? Porque ya fuiste bautizado. Estás tomando las cosas de Dios y las estás convirtiendo en cosas vanas. Repito, yo respeto a todos y a cada uno. Haced lo que queráis. Pero tengo la obligación de deciros lo que dice la Biblia. Y no hagas vano la muerte de Cristo, no hagas... porque el bautismo representa su muerte. Y si tú creíste, tienes que bautizarte, pero lo haces una vez, como dice la Biblia, y ya está. No, es que me hace ilusión bautizarme en el Jordán. Lo siento, ya te bautizaste. A mí me haría ilusión bañarme, eso sí. Bañarme en el Jordán. Visitar. No he ido nunca a Israel y me gustaría, sí. Me haría ilusión estar en algún sitio ahí, ¿no? Y me acuerdo en la película que dio forma al libro, Éxodo. Se hizo una película
creo que el protagonista era Charlton Heston. Y hay una escena en la que, bueno, va de un barco lleno de judíos que vuelve a Israel. Está contando la historia de cuando Israel luchó para volver a conseguir ser una nación y las Naciones Unidas le reconocen, y una historia verídica que un barco al que pusieron por nombre Éxodo venía con judíos de otros países que volvían a su tierra a reclamar eso, el Estado de Israel, ¿no? Y me acuerdo que el protagonista, creo que era Charlton Heston, está sentado en un monte, hablando, no recuerdo bien la escena, pero recuerdo ese momento, está sentado en ese monte y está hablando con alguien y dice en ese momento, en este lugar Moisés hizo y dijo no sé qué, no sé cuántos. Y yo pensé, qué guay tiene que ser, ¿no? Poder estar en las tierras bíblicas y pensar, por aquí caminó Jesús. En este lugar Josué vivió esto. En este otro lugar Moisés, aquí Abraham. Tiene que ser especial. A mí me gustaría ir, no he podido ir todavía. No son baratos los viajes y esas cosas, y no pasa nada, ¿entiendes? O sea, si a lo largo de tu vida como cristiano no puedes ir a Israel, no vas a ser menos espiritual. Yo sé que eso engancha, porque conozco a cristianos que fueron una vez y casi cada año repiten y organizan viajes y no sé qué. Cuidado que no se estén desviando del propósito al que hemos sido llamados. No podemos vivir en el pasado, tenemos que vivir en el presente, en la guerra en la que estamos, y con el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura. Y bueno, para terminar voy a leer otro texto en Juan 17, porque si hablamos de la unidad de la iglesia, si hablamos del peligro de la división en la iglesia, tenemos que leer la oración de Jesús en Juan capítulo 17. No voy a leerla toda. Es una bendición leer todo el capítulo 17. Si tienes tiempo, léelo esta noche. Yo solamente voy a leer algunos versículos sueltos para mostrarte el énfasis especial que Jesús hizo en su oración al Padre para que la iglesia estuviese unida. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mira, Jesús podía haber orado por muchas cosas, pero Jesús conocía todo. Y si algo conocía Jesús eran los peligros que venían sobre su iglesia, porque Él la edifica, es suya. Y si a alguien le preocupa lo que pasa en la iglesia es a Cristo. Por eso Él manifestó la mayor preocupación que tenía por su iglesia, la falta de unidad. Si pidió e insistió por algo en su oración especial al Padre, era por la unidad de los creyentes. Y oraba por nosotros, porque también ahí lo dice en un versículo, y no ruego solamente en el 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estaba pensando en nosotros, hermano. Jesús estaba orando por ti, por mí, que sean uno. Y lo dijo un montón de veces, que sean uno, y comparándolo con el Padre y con Él, la perfección absoluta de unidad, hermano. Ahora déjame que te pregunte una cosa. Ahora tú sabes, ya lo sabías creo, pero si no, pues ahora ya lo sabes. ¿Cuál era uno de los mayores deseos de Jesús para nosotros hoy? Que estemos unidos hasta la perfección. Como Él y el Padre son uno, así tú y yo tenemos que ser uno. Ahora déjame que te pregunte, ¿qué estás haciendo para que eso suceda? ¿Qué estás haciendo para que realmente seamos uno? Mira, el hecho de que cada día os pueda ver aquí, a esta hora, déjame que te lo diga así, estás provocando una sonrisa en el rostro de Jesús, porque estás trabajando a favor de la unidad de su iglesia.
Porque aquí estamos, yo soy el pastor de una iglesia local y este Facebook es de nuestra iglesia. Pero aquí hay un montón de iglesias representadas por cada uno de vosotros que pertenecéis a otras iglesias, cerca de aquí, lejos de aquí. Pero de pronto nos sentimos unidos alrededor de la palabra de Dios, sin más prejuicios que esos. No, es que mi iglesia, es que mi pastor, es que... No, somos la iglesia de Cristo. Somos un ejemplo de luchar por la unidad, por aquel deseo que Jesús tenía. Dios nos une. Dios quiere unirnos. Dios quiere que su iglesia esté unida, lejos de la realidad. Mira la iglesia cristiana donde está. Grandes divisiones, catolicismo romano, anglicanos, ortodoxos, coptos, etcétera, etcétera. Y después, aún dentro de esas religiones, protestantes, más de 25.000 denominaciones distintas. No, es que esos son carismáticos, nosotros somos conservadores. Estos son bautistas, aquellos son de asambleas, aquellos otros son no sé qué y aquellos otros no sé cuánto. Y hermano, un desastre. Qué triste. Pero bueno, yo no puedo quedarme mirando a aquel que está allí atrás. El Señor me ha dicho, ¿y a ti qué es? Sígueme tú. Tienes una responsabilidad delante de Dios. Haz lo que está en tu mano. Dios te mira, te ama, cuenta contigo. Y lo que Dios puede hacer a través de ti es más de lo que te imaginas. Hermanos, tenemos un reto. Es tiempo de guerras, tiempos difíciles. Deja que Dios te lleve de su mano. Hemos llegado al fin de este estudio, así que hermanos, espero que la palabra de Dios hoy nos haya hablado, nos haya tocado. Intento ser siempre una herramienta solo en las manos de Dios. A veces no siempre estamos a la altura, también a veces nuestro cuerpo está cansado, nuestra mente está un poco así, pero el Señor sabe y nos dejamos llevar por Él y seguimos perseverando. Que Dios os guarde y os bendiga, que tengáis un feliz resto de este día lunes. Si Dios quiere, mañana martes nos reuniremos nuevamente así a través de este directo, físicamente también, porque martes estaremos en nuestro local de la Iglesia Cristiana Unida de Valls, en la calle Candela, número 19, aquí en Valls. Si estáis cerca y os queréis venir, estáis totalmente invitados, o sea, recibiremos con los brazos abiertos. Eso sí, traed mascarilla, porque es obligatorio. El gobierno de Cataluña ha establecido que es obligatorio el uso de la mascarilla en todas partes, menos en casa. Entonces, si queréis venir, traeros mascarillas y podéis venir. Y me gozaré muchísimo de ver vuestras caras. Si no podéis venir, retransmitiremos en directo por Facebook. Así podremos volver a estar juntos. Si Dios lo permite, ahí estaremos. Un abrazo fortísimo. Os amo con el amor de Cristo y realmente formáis parte de mi vida. Somos un cuerpo. No me puedo imaginar mi tiempo, mi vida, la obra que Dios nos pone delante. No me la puedo plantear sin pensar en vosotros. Así que vamos a luchar por esa unidad. ¿Os parece? Hasta mañana, si Dios quiere.